Existen rituales que prometen revelar secretos prohibidos, conceder deseos o invocar entidades de otros mundos. Pero hay algo que pocos advierten: algunas puertas, una vez abiertas, jamás pueden cerrarse. En este video exploraremos historias escalofriantes de personas que intentaron jugar con lo desconocido y pagaron el precio. Si te apasiona el terror, las leyendas y los relatos que desafían la razón, suscríbete a El Grimorio del Miedo y acompáñame en este viaje a lo más oscuro de lo paranormal. Ahora, prepárate, porque lo que escucharás esta noche podría perseguirte hasta en tus sueños. Siempre fui una persona curiosa. Desde que era niña, me atraían las historias de fantasmas, los misterios sin resolver y, especialmente, los rituales ocultos. Pero hay una gran diferencia entre leer sobre ellos y ejecutarlos. Algo que aprendí demasiado tarde. Todo comenzó una noche de viernes. Mi amiga Clara había encontrado un viejo libro en una tienda de antigüedades. Las páginas estaban amarillentas, algunas escritas en latín, y las ilustraciones parecían sacadas de un grimorio medieval. En una de las páginas, encontramos un ritual llamado el llamado de los sin nombre. Decía que, si se ejecutaba correctamente, podría conceder respuestas sobre el futuro. No creíamos realmente en ello, pero la idea de probarlo nos pareció emocionante. Así que, esa noche, nos reunimos en la casa de Clara. Su sótano era el lugar perfecto, oscuro, silencioso y alejado de miradas indiscretas. Encendimos velas negras, dibujamos un círculo con sal y seguimos cada instrucción al pie de la letra. Al principio, todo parecía una broma. Reíamos nerviosas mientras leíamos las palabras extrañas en voz alta, pero pronto la atmósfera cambió. El aire se volvió denso, cargado de electricidad. Las llamas de las velas comenzaron a parpadear violentamente y una sombra pareció deslizarse por una esquina de la habitación. Ninguna de nosotras habló, pero los latidos de nuestro corazón resonaban en el silencio. De repente, Clara gritó y cayó al suelo. Intenté levantarla, pero sus ojos estaban en blanco y su cuerpo temblaba. Luego, sin previo aviso, comenzó a hablar con una voz que no era la suya. Era grave, gutural, cargada de un odio indescriptible. «No debieron llamarme», dijo la voz. «Ahora, una de ustedes pagará el precio». El pánico se apoderó de mí. Intenté romper el círculo de sal, pero mis manos se congelaron en el aire, como si algo invisible me detuviera. Clara comenzó a reír de una manera inhumana, mientras su cuerpo se arqueaba de forma antinatural. Las luces del sótano estallaron. Sentí un frío cortante recorrer mi espalda y, de repente, la habitación se llenó de susurros. Voces que hablaban en un idioma que no entendía, pero que me llenaban de un terror visceral. Y entonces, algo se arrastró fuera de las sombras. No puedo describirlo con precisión. No tenía forma definida, solo un conjunto de extremidades alargadas, con dedos que parecían garras. Su rostro era una mueca distorsionada, con ojos que ardían como brasas. Se acercó a Clara, y ella, o lo que quedaba de ella, sonrió. «Ahora estás marcada», susurró la voz en mi oído. «Nos volveremos a ver pronto». Y, como si nunca hubiese estado allí, la criatura desapareció. Clara colapsó, jadeando. Parecía no recordar nada, pero algo en su mirada había cambiado. Y en mi piel, justo en mi antebrazo, una marca oscura comenzó a aparecer. Desde esa noche, los sueños se volvieron pesadillas. Sombras me observaban en los rincones, susurros me llamaban por mi nombre y, cada vez que me miraba en el espejo, podía ver una figura detrás de mí. Esperando. Acechando. Pero esto no terminó ahí. Clara desapareció 2 semanas después. Sus padres encontraron su habitación destrozada, las paredes cubiertas de arañazos profundos, como si algo con garras la hubiera atacado. Lo único que quedaba de ella era su diario, donde escribió, en páginas desesperadas y temblorosas, que cada noche la sombra se acercaba más. La última entrada decía: «Me está llamando. No puedo resistir más. No dejen que me lleve a ella también. Ahora, estoy sola. No puedo dormir, no puedo descansar. Siento su presencia en cada rincón oscuro, en cada reflejo distorsionado. He intentado deshacerme de la marca en mi piel, pero no se borra.
Y cada noche, a la misma hora, siento su aliento frío en mi cuello. Comencé a notar que el entorno también estaba cambiando. Las luces de mi casa parpadeaban sin razón, mis muebles se movían levemente durante la noche y, en ocasiones, el aire olía a algo podrido, a muerte. Un día, encontré mi espejo cubierto de marcas de manos, como si alguien, desde dentro, hubiese intentado salir. Anoche, desperté con algo aferrado a mi pierna. Algo que susurraba mi nombre con una voz quebrada, como si muchas gargantas lo pronunciaran al mismo tiempo. No podía moverme. Vi su sombra sobre mí, alargándose, fusionándose con la oscuridad del techo. Algo afilado se deslizó sobre mi mejilla, y entonces escuché un sonido húmedo, como si su boca se abriera demasiado. Me levanté gritando, pero la marca en mi piel ahora se ha extendido. No es solo un símbolo, son palabras. Palabras que cambian cada noche. Hoy dicen, pronto será el momento. Intenté quemar el libro aquella mañana, pero no ardió. Intenté deshacerme de las velas, del círculo de sal que usamos aquella noche, pero todo seguía allí, como si el ritual nunca hubiese terminado. Y entonces lo entendí, no terminamos el llamado, lo dejamos incompleto. Lo dejamos esperando. Esta noche, la marca ha cubierto todo mi brazo. Las palabras ahora dicen, ya estás lista. Oigo pasos en el pasillo, aunque sé que estoy sola. La puerta de mi habitación se ha abierto sola 2 veces, y cada vez que intento cerrar los ojos, veo un rostro observándome entre la penumbra. Ya no sé qué es real y qué no. Los rostros de las personas a mi alrededor se distorsionan. Los espejos reflejan algo que no soy yo. Y cada vez que cierro los ojos, siento sus dedos tocando mi piel. Esperando. Marcándome. Sé que no me queda mucho tiempo. No quiero saber qué pasa cuando la marca termine de formarse. Pero algo me dice que, cuando eso suceda, ya no seré yo quien esté contando esta historia. Será algo más. Algo que lleva demasiado tiempo esperando su turno para hablar. Y cuando lo haga, será con mi voz. No sé si alguien leerá esto, pero si lo hacen, por favor, no cometan el mismo error que nosotros. Todo comenzó como una simple broma, un juego de adolescentes buscando emociones fuertes. Ahora, de los 5 que éramos, solo quedo yo. Y no por mucho tiempo. Recuerdo aquella noche con una claridad enfermiza. Nos reunimos en la casa abandonada al final del bosque, esa que todos conocíamos pero nadie se atrevía a explorar en serio. Decían que allí vivía un hombre que practicaba magia oscura, que realizaba sacrificios, que desapareció sin dejar rastro. Se contaban muchas historias, pero nosotros no creíamos en esas cosas. O quizás solo fingíamos no creer. Miguel fue quien llevó la idea más lejos. Él siempre había sido el escéptico, el que decía que todo era puro cuento. Consiguió un libro antiguo en una tienda de segunda mano, un tomo viejo, con páginas amarillentas y dibujos perturbadores. No entendíamos el idioma, pero los símbolos hablaban por sí solos. Se sentía mal. Pero nos retamos a hacerlo. Solo un juego, ¿verdad? Encendimos las velas, dibujamos el círculo de sal y seguimos cada paso del ritual al pie de la letra. Un corte en la palma, unas gotas de sangre en el centro, y Miguel leyó en voz alta esas palabras extrañas. Al principio, nada sucedió. Nos reímos, nos burlamos del miedo que habíamos sentido. Pero entonces, el aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Las velas comenzaron a chisporrotear, como si fueran a apagarse, pero en lugar de eso, la luz se tornó oscura, como si absorbiera las sombras en lugar de disiparlas. Y luego vinieron los susurros. Bajos, como si nos hablaran desde muy lejos. Pero estaban ahí, y nos llamaban por nuestros nombres. Fue Patricia la primera en notar la sombra. Se alzaba en la esquina de la habitación, demasiado alta, demasiado delgada, con una cabeza ladeada de forma antinatural. Sus ojos, si es que eran ojos, eran pozos de oscuridad. No se movía, pero sentíamos que nos observaba, que nos analizaba, que nos pesaba el alma. Miguel trató de apagar las velas, romper el círculo, hacer algo, pero fue inútil. Y entonces la puerta golpeó. Luego la ventana. Algo o alguien intentaba entrar. O peor aún, salir.
Corrimos. Corrimos como nunca en nuestra vida. La puerta no se abría, las ventanas estaban selladas. Sentí algo rozar mi cuello, una mano helada que tiraba de mí. Miguel gritó, empujó la puerta con todas sus fuerzas hasta que finalmente cedió. Nos lanzamos al bosque, sin mirar atrás. Cuando llegamos a la carretera, exhaustos, aterrorizados, nos dimos cuenta de algo horrible. Éramos 4. Patricia había desaparecido. Regresamos con la policía al día siguiente. No había señales de ella. Nada. Solo el círculo de sal y las velas derretidas en el suelo. Miguel dejó de hablar después de eso. Se encerró en su cuarto y su madre lo encontró esa misma noche murmurando en un idioma que no era el suyo, con los ojos en blanco y la piel helada. Nunca despertó. Uno a uno, mis amigos desaparecieron o murieron en circunstancias extrañas. Andrés se ahogó en su bañera, aunque no había agua en la casa. Daniela fue encontrada en su cama, con la piel gris y la boca abierta en un grito mudo. Solo quedo yo. Y cada noche, escucho los susurros. Siento la sombra en los rincones de mi habitación. Sé que viene por mí. No importa a dónde corra o dónde me esconda. El ritual nos condenó. Anoche, vi algo peor. Mientras trataba de dormir, sentí un peso en mi cama, como si alguien se sentara en el colchón. No podía moverme. No podía respirar. Un aliento helado rozó mi oído y escuché mi nombre. No en voz alta. No como un susurro. Fue como si hubiera resonado dentro de mi cabeza, dentro de mi propia mente. Me levanté sobresaltado y corrí al baño. Cuando encendí la luz, vi mi reflejo en el espejo, pero algo no estaba bien. Mi imagen no parpadeaba al mismo tiempo que yo. Se movía con un leve retraso. Y luego, sonrió. Yo no había sonreído. Pero mi reflejo sí lo hizo. Una sonrisa retorcida, antinatural, como si algo dentro de mí estuviera burlándose de mi terror. Desde entonces, las cosas han empeorado. Mi reflejo se mueve cuando yo no lo hago. Anoche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido de pasos en el pasillo. Me armé de valor, abrí la puerta y vi una sombra moverse hacia la esquina oscura de la sala. Cuando encendí la luz, no había nada, pero la televisión estaba encendida. No había señal, solo estática. Y en medio de aquel sonido distorsionado, escuché mi voz. Hablando. Susurrando cosas que no entendía. No he dormido en días. No puedo. Cada vez que cierro los ojos, siento que algo está acercándose. Los susurros han dejado de venir de la oscuridad y ahora están dentro de mi cabeza. Repiten las mismas palabras del ritual, una y otra vez, como si intentaran obligarme a decirlas nuevamente. Hoy encontré algo aterrador. En mi escritorio, sobre mi libreta de notas, había una línea escrita con mi propia letra. No la recuerdo haber escrito. El último debe terminarlo. No sé qué significa, pero tengo miedo de descubrirlo. Si alguien está viendo este video, aléjense de la casa en el bosque. No lean el libro. No intenten repetir el ritual. Porque una vez que lo haces, ellos te ven. Te siguen. Se meten dentro de ti. Y cuando finalmente vienen por ti, ya no eres tú. Solo eres una sombra más, atrapada en su mundo, esperando a que otra alma curiosa cometa el mismo error. Creo que ya vienen por mí. Siento sus manos en mi cuello cuando trato de dormir. Veo sus ojos reflejados en la ventana, aunque afuera no haya nadie. Anoche, me desperté gritando. No recordaba haber dormido. No recordaba haberme acostado. Pero lo peor fue que, al mirar en el espejo, mi reflejo no me imitó. Se quedó quieto, observándome. Y luego, me habló. Con mi propia voz. Esta será la última vez que grabe. La última vez que escriba. La última vez que sea yo. Si ven este video, destrúyanlo. No lo compartan. No lo vean 2 veces. Porque ellos están esperando. Siempre esperando. Y cuando finalmente decidan tomarme, yo seré el próximo que buscará otra alma para el sacrificio. Ahora entiendo lo que significa la última frase en mi libreta. El último debe terminarlo. Y sé lo que tengo que hacer. Adiós. Desde que era niño,
Siempre me fascinó lo paranormal. Mi abuela solía contarme historias de espíritus atrapados entre este mundo y el siguiente, de almas en pena que buscaban venganza o redención. Al crecer, mi curiosidad no hizo más que aumentar, llevándome a explorar rituales y métodos para contactar el más allá. Pero nada me preparó para lo que estaba a punto de experimentar. Una noche, mis amigos y yo decidimos realizar una sesión de espiritismo en la vieja casa abandonada al final del pueblo. Era un sitio que tenía fama de estar embrujado, con leyendas sobre una familia que murió en circunstancias misteriosas. Armados con una tabla ouija, velas y grabadoras, nos reunimos en la sala principal, rodeados de paredes carcomidas y sombras que parecían moverse con vida propia. Al principio, la sesión fue decepcionante. Pasaron minutos interminables sin que nada ocurriera. Justo cuando estábamos a punto de rendirnos, la vela que teníamos en el centro de la mesa se apagó de golpe. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando el puntero de la ouija comenzó a moverse solo. Al principio, creímos que alguno de nosotros lo empujaba, pero la fuerza con la que se movía era imposible de fingir. Las palabras que deletreaba nos dejaron helados. No deberían estar aquí. La temperatura de la habitación descendió abruptamente y un hedor putrefacto invadió el aire. Uno de mis amigos, Daniel, intentó levantarse, pero algo invisible pareció sujetarlo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras un grito de puro terror escapaba de sus labios. De repente, las puertas y ventanas se cerraron de golpe, atrapándonos dentro. Intentamos romper la tabla, detener el ritual, pero ya era demasiado tarde. Una presencia maligna se había manifestado. Las sombras en las esquinas adquirieron formas humanoides, sus rostros distorsionados por una agonía indescriptible. Susurros llenaron la habitación, voces guturales que repetían nuestros nombres una y otra vez. Corrimos desesperadamente, buscando una salida. Daniel cayó al suelo, sus uñas arañando la madera mientras era arrastrado por una fuerza invisible hacia la oscuridad del pasillo. Sus gritos resonaron por toda la casa hasta que, de repente, cesaron. Logramos abrir la puerta y escapar, pero Daniel nunca apareció. A la mañana siguiente, regresamos con la policía, pero no había rastro de él. Solo encontramos la ouija partida en dos y marcas de arañazos en el suelo, como si alguien hubiese intentado aferrarse a este mundo con su último aliento. Desde aquel día, nada volvió a ser igual. Pesadillas me atormentan cada noche y, en la oscuridad de mi habitación, a veces escucho susurros llamándome por mi nombre. Sé que cometimos un error al invocar lo que no entendíamos. Y ahora, ellos me siguen. Esperando el momento en que mi resistencia se quiebre, para llevarme con ellos. Pero hay algo peor. Algo que ninguno de nosotros esperaba. Una semana después del incidente, recibimos un mensaje en el grupo de chat que teníamos con Daniel. Era una grabación de audio. Cuando la abrimos, solo se escuchaba estática al principio. Luego, una voz entrecortada, llena de desesperación. Ayúdenme. No estoy muerto, pero tampoco vivo. Están aquí. No los veo, pero lo siento. No sé cuánto tiempo más. La grabación se cortó abruptamente. Pensamos que alguien estaba jugando con nosotros, pero al analizar el audio, notamos algo aterrador. Había susurros de fondo, palabras en un idioma que ninguno de nosotros conocía. Decidimos investigar, buscando expertos en lo paranormal. Una médium nos dijo algo que nos heló la sangre. Ese mensaje no proviene de este mundo. No intenten contactarlo. No es su amigo el que les habla. Desde entonces, todo ha empeorado. Luces que parpadean en mi casa sin razón, objetos que se caen solos, sombras en los rincones que desaparecen cuando intento enfocarlas. Cada noche, la voz de Daniel me llama. A veces llora. A veces ríe de una forma que me hiela la sangre. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Siento que algo me observa, algo que espera el momento adecuado. Y lo peor es que, cada vez que veo mi reflejo en el espejo, me parece notar una figura más detrás de mí, una sombra que nunca debería haber respondido a nuestra llamada. Anoche, desperté de golpe. Había un murmullo en mi oído, un susurro gélido que me paralizó por completo. No pude moverme. No pude gritar. Solo mis ojos aterrorizados fueron testigos de lo que ocurrió después. Mi armario, que siempre dejaba cerrado,
estaba entreabierto. Y desde la negrura de su interior, dos ojos opacos me observaban. No parpadeaban. No se movían. Pero sentí como una presión indescriptible se apoderaba de mi pecho. Era una presencia imposible de ignorar, algo que sabía que me había estado esperando todo este tiempo. De pronto, mi celular vibró sobre la mesa de noche. Un nuevo mensaje. Era de Daniel. No mires atrás. Mi respiración se detuvo. No podía moverme, pero sentí una presencia justo detrás de mí. Un aliento frío recorrió mi nuca y un murmullo, casi como un eco distorsionado, repitió las palabras que acababa de leer en mi celular. No mires atrás. El cuarto se oscureció por completo. Y lo último que vi antes de perder la conciencia fue mi propio reflejo en el espejo, pero yo no era el único en él. Ahora, no sé si sigo en mi casa. No sé si sigo despierto. Cada vez que parpadeo, las paredes cambian, se deforman, se llenan de sombras que se retuercen y me observan. A veces escucho el sonido de uñas rascando la puerta. Otras veces, la risa de Daniel. Y esta noche ha sido peor. La batería de mi celular está agotada, pero sigue vibrando con mensajes que no puedo leer. La televisión se encendió sola y, en la pantalla, apareció una imagen borrosa, alguien de espaldas, parado frente a mi cama. El reflejo en el espejo se mueve cuando yo no lo hago. Sé que el final se acerca. Sé que vendrán por mí. Y lo peor de todo es que sé que cuando me lleven, tú serás el siguiente. Nunca creí en los fantasmas. No, en serio. Las historias de terror eran solo eso, cuentos para asustar a los crédulos. Pero ahora sé que hay cosas que no deberían ser molestadas, entidades que acechan en los rincones oscuros del mundo, esperando una oportunidad para aferrarse a los vivos. Aprendí esto de la peor manera. Todo comenzó como una simple reunión entre amigos. Éramos 6 adultos, cada uno con su vida hecha, trabajos estables y preocupaciones comunes. Marcos, el más escéptico del grupo, propuso la idea, un ritual en el cementerio abandonado a las afueras del pueblo. Lo planteó como un juego, un reto para desafiar nuestros miedos. Nadie esperaba que algo realmente sucediera. Después de todo, éramos adultos, no adolescentes buscando adrenalina barata. Llegamos al cementerio pasada la medianoche. La luna apenas iluminaba las lápidas cubiertas de musgo. El aire estaba denso y el silencio absoluto, roto solo por el crujir de nuestras pisadas sobre las hojas secas. Entre risas nerviosas, formamos un círculo alrededor de una tumba sin nombre, justo en el centro del camposanto. Trajimos velas negras, sal, una tabla de ouija que Silvia había conseguido en una tienda de antigüedades y un cuchillo ceremonial que Marcos insistió en llevar por si acaso. Seguimos las instrucciones de un antiguo grimorio que Miguel encontró en internet. Encendimos las velas, trazamos un círculo de sal y colocamos nuestras manos sobre la ouija. Silvia, la más entusiasta, comenzó el ritual, recitando unas frases en latín que ninguno de nosotros comprendía realmente. Al principio, no pasó nada. Solo el viento movía las hojas y los árboles se mecían en la oscuridad. Nos reímos, aliviados de que todo fuera una tontería. Pero entonces, la temperatura cayó en picada. Las llamas de las velas se alzaron como si hubieran sido golpeadas por una ráfaga invisible. Un sonido sordo, como un latido bajo tierra, resonó en el aire. Pensamos que era nuestra imaginación, el poder de la sugestión, hasta que la ouija se movió sola. «Hola», deletreó. Nos quedamos paralizados. Marcos, aún escéptico, acusó a alguien de mover el puntero. Nadie lo admitió. Silvia, emocionada, preguntó el nombre del espíritu. «No hay nombre», respondió la tabla. Miguel tragó saliva. Algo no estaba bien. La sensación en el aire era densa, opresiva. Pero cometimos el peor error posible, seguimos preguntando. «¿Cómo moriste?» La respuesta llegó en un movimiento brusco, «Aquí». El pánico comenzó a instalarse en nosotros, pero Silvia insistió en continuar. «¿Quieres comunicarte con nosotros?», preguntó. La tabla se movió frenéticamente, demasiado tarde. De repente, las velas se apagaron y la oscuridad se tragó todo. Un aliento gélido recorrió nuestras espaldas. Escuchamos pasos,
pero no eran los nuestros. Eran muchos, rodeándonos. Sentí dedos invisibles rozar mi cuello, un murmullo incomprensible en mi oído. Luego, un grito desgarrador rompió la noche. Era Laura. Corrimos en dirección a su voz, pero cuando llegamos, ella no estaba. La buscamos desesperados con la luz de nuestros teléfonos, pero no había rastro de ella. La ouija quedó partida en dos sobre la tumba sin nombre. Nadie supo cómo sucedió. Intentamos llamar a la policía, pero nuestros teléfonos no tenían señal. Un frío antinatural se apoderó del cementerio. Marcos, con la voz temblorosa, dijo que debíamos salir de ahí. Y lo intentamos. Pero cada camino que tomábamos nos llevaba de vuelta a la misma tumba. La desesperación nos consumía. Miguel se desplomó en el suelo, con la mirada perdida, balbuceando cosas sin sentido. Silvia lo sacudió, intentando hacerlo reaccionar, pero él solo murmuraba una y otra vez, «Nos están viendo, nos están viendo». Entonces lo escuchamos. Una risa. Baja, ronca, como si viniera de debajo de la tierra. Y después, pasos. Esta vez, acercándose. Nos quedamos congelados. No había nadie allí. O al menos, nadie visible. Pero los pasos continuaban. Rodeándonos. Cada vez más cerca. Y luego, la voz. Un susurro en nuestros oídos. Uno por uno. Corrimos. No sé cómo logramos salir de ese cementerio, pero lo hicimos. Nos dispersamos, cada uno corriendo en una dirección diferente. Nos dijimos que todo había sido una alucinación colectiva, que el miedo nos había jugado una mala pasada. Pero sabíamos que no era así. Los días siguientes fueron peores. Laura nunca apareció. Miguel fue el primero en desaparecer después de ella. Un día simplemente no despertó. Su cama estaba vacía, pero la almohada estaba hundida, como si alguien hubiera estado sentado allí, observándolo. Luego fue Silvia. Salió de su casa para ir al trabajo y nunca llegó. Marcos intentó huir de la ciudad, pero su coche se estrelló en la carretera. Dicen que en el momento del impacto, los paramédicos escucharon su última palabra susurrada en el aire: «Nos encontró». Yo soy el último. Siento su presencia cada noche, más cerca, más fuerte. Veo a Laura en mis sueños, su rostro desencajado, tratando de advertirme de algo que ya es inevitable. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que no escaparé. Nadie lo ha hecho. Anoche, desperté y la vi. No en mis sueños, sino en la esquina de mi habitación. Pálida, con la piel rasgada, sus ojos vacíos clavados en mí. No se movió, solo me miró. Cuando parpadeé, desapareció, pero la sensación de su presencia sigue aquí. La oigo respirar, siento su peso sobre mi pecho cuando intento dormir. Esta maldición no se detiene. No es solo una muerte rápida, es peor. Es la casa, la tortura psicológica, el terror constante de saber que cada día puede ser el último, o peor, que la muerte no será un escape. Que cuando finalmente me atrape, quedaré atrapado con ellos en ese cementerio, esperando, acechando, hasta que alguien más cometa el mismo error. Si estás escuchando esto, por favor, no repitas nuestro error. Algunas puertas, una vez abiertas, jamás pueden cerrarse. Y cuando escuches pasos detrás de ti en la oscuridad, no te atrevas a voltear. No porque no haya nada ahí, sino porque lo que hay, está esperando que lo reconozcas. Desde siempre he sentido una atracción extraña por lo desconocido. Me fascinaba la idea de contactar con el más allá, de recibir respuestas de aquellos que ya no estaban. No soy un escéptico, pero tampoco era alguien que creyera ciegamente en los fantasmas. Sin embargo, todo cambió la noche en que decidí hacer un ritual de invocación. Era una noche fría de octubre. Mi habitación estaba oscura, iluminada solo por unas velas que había colocado en forma de círculo en el suelo. En el centro, un espejo viejo que encontré en el desván de la casa de mi abuela. Se suponía que ese objeto potenciaba la comunicación con los muertos, o al menos eso decían los foros que había explorado en internet. Siguiendo las instrucciones, recité unas palabras en latín que había encontrado en un libro antiguo. Al principio, nada pasó. Sentía el aire helado contra mi piel y la llama de las velas temblaba,
pero nada fuera de lo normal. Sin embargo, cuando repetí las palabras por tercera vez, el ambiente cambió. El aire se volvió denso, como si algo invisible llenara el espacio. El espejo frente a mí se empañó de repente, como si alguien estuviera respirando del otro lado. Luego, vi algo. No era mi reflejo, sino una sombra distorsionada, una figura alta y delgada con ojos profundos como el abismo. Me quedé paralizado. Intenté apartar la vista, pero algo dentro de mí me obligaba a seguir mirando. Un susurro llenó la habitación, un murmullo incomprensible que me heló la sangre. «Nos has llamado, y hemos venido», dijo una voz gutural. El espejo comenzó a vibrar, y un golpe seco resonó en la madera del suelo. La sombra en el reflejo sonrió. Apagué las velas de un manotazo y salí corriendo de la habitación. Pensé que con eso se acabaría, que simplemente había tenido una mala experiencia con mi propio miedo. Pero estaba equivocado. Esa noche, los susurros continuaron. Eran débiles al principio, pero luego se volvieron insistentes, provenientes de rincones oscuros, de los espejos, de las sombras en las paredes. No estaba solo. Días después, cosas extrañas comenzaron a suceder. Las luces parpadeaban, los objetos se movían solos y el aire de mi habitación siempre estaba helado. Pero lo peor fue cuando empecé a verlos. No solo en los espejos, sino en cualquier superficie reflectante. Ojos oscuros acechándome desde el otro lado, sonrisas burlonas distorsionadas en los vidrios de las ventanas. Intenté deshacer el ritual, pero cada vez que pronunciaba las palabras al revés, los susurros se transformaban en gritos. La cosa en el espejo ya no solo se reflejaba, sino que parecía estar acercándose más y más. Una noche, desperté con la sensación de que alguien estaba junto a mi cama. Mi corazón latía con fuerza cuando sentí una respiración helada en mi oído. «No puedes deshacer lo hecho», susurró. Desde entonces, no estoy seguro de estar despierto o atrapado en una pesadilla constante. Siento su presencia en cada rincón, en cada reflejo, en cada sombra. No importa lo que haga, ellos no se van. Están aquí, conmigo. Esperando. La paranoia me consume. Ya no duermo. Cada noche, los susurros aumentan, ahora acompañados de sombras que se mueven por los rincones de mi habitación. Cierro los ojos y puedo sentir que me observan. Los reflejos en los cristales ya no me muestran el mundo real, sino una versión distorsionada, oscura, donde las figuras se mueven aunque yo no lo haga. Una noche, desesperado, cubrí todos los espejos, rompí algunos. Pero fue peor. Comencé a verlos en cualquier superficie brillante, en la pantalla del televisor apagado, en la ventana cuando llueve, incluso en mis propios ojos reflejados en el agua. Se han metido dentro de mi mundo, dentro de mí. Ayer, mientras intentaba dormir, escuché un golpe en la puerta del armario. Pensé que era mi imaginación, pero luego otro golpe resonó, más fuerte. Me levanté temblando y coloqué mi oído contra la madera. Algo arañaba desde dentro. No abrí. No podía. Pero entonces, la puerta crujó por sí sola y vi una sombra alta y amorfa deslizarse hacia mí. No tenía rostro, solo una boca alargada que murmuraba mi nombre. Ahora, cada noche, se acercan más. No importa dónde vaya, ellos me siguen. Me susurran cosas en un idioma que no comprendo, pero sé que están esperándome. Sé que tarde o temprano cruzarán completamente y entonces, no habrá vuelta atrás. Los reflejos ya no son mi reflejo. Se mueven antes que yo, como si estuvieran un paso adelante, como si supieran algo que yo no sé. Mi sombra ya no es solo una sombra. La he visto moverse cuando yo estoy quieto. A veces la veo girar la cabeza lentamente hacia mí, como si estuviera esperando que la notara. Hoy desperté con moretones en los brazos y marcas de arañazos en la espalda. No recuerdo haber soñado nada, pero en mi mente resuenan palabras que no entiendo. Me duelen los ojos, como si hubieran estado abiertos toda la noche. En la oscuridad de mi cuarto, la silueta junto al espejo no desaparece, aunque parpadee una y otra vez. El reflejo en el espejo ya no es solo una amenaza. Es un aviso. Una advertencia de que algo está por venir. Que el intercambio es inminente. Esta noche, he escuchado mi propia voz susurrando, pero mis labios no se han movido. Algo dentro del espejo me observa con ansias.
Y entonces, antes de apagar la luz, lo escucho con claridad, es hora. No recuerdo qué pasó después. Solo sé que ahora estoy aquí, atrapado en el reflejo, mientras otro ocupa mi lugar. Él camina, habla, se ríe con mi voz, pero sé que no soy yo. Veo a mi familia, mis amigos, y ninguno se da cuenta de que el que está con ellos, no soy yo. Estoy golpeando el cristal, gritando, pero nadie me oye. Nadie me ve. Si escuchas esta historia, si ves tu reflejo moverse cuando tú no lo haces, corre. Porque si ellos contestan, no se irán jamás. Y tú, podrías ser el siguiente. Los rituales no son simples juegos. No importa si no crees en ellos, porque ellos sí creen en ti. Muchas de estas personas pensaron que todo era una broma, hasta que fue demasiado tarde. La pregunta es, ¿te atreverías a intentarlo? Si alguna vez sientes que algo te observa en la oscuridad, que una sombra se mueve donde no debería, recuerda esto, no todos los rituales terminan cuando apagas la vela. Algunos dejan una marca en el alma, una que jamás se borra. Si sobreviviste a este video sin mirar detrás de ti, suscríbete a El Grimorio del Miedo y dime, ¿te atreverías a probar alguno de estos rituales? Pero ten cuidado, porque después de escuchar esto, puede que algo ya haya escuchado tu nombre.